filosofías que nosotros, o estos movimientos filosóficos, que tienen más de 2000 años, por supuesto, pero estamos en un tiempo donde son muy usados. Inclusive muchos de nosotros, los cristianos, muchos creyentes, hemos utilizado también este tipo de doctrinas, porque la filosofía es una doctrina realmente, o una enseñanza, doctrina es una enseñanza de transformación de vida, de crecimiento personal, desarrollo personal, gestión emocional, inteligencia emocional, reprogramación nuevamente neurolingüística, o inclusive hasta salir de algunas creencias limitantes y pasar a creencias que ya no nos limitan, entre comillas. Por eso es que es importante cuando nosotros conocemos la fuente. ¿Cuál es la fuente de nuestra doctrina? En el caso de nosotros los cristianos, la fuente tiene que ser la Biblia. Y la Biblia es la palabra del Señor, lo que el Señor establece como fundamento. ¿A qué es malo leer algunos libros? No, no es malo, siempre y cuando la doctrina bíblica sea para nosotros un sí y un amén. Amén. Por eso es que cuando dice el apóstol Pablo que nosotros debemos escudriñarlo todo, él no dice que no leamos otras cosas o que no escuchemos otras cosas, pero debemos escudriñarlo todo, retener ¿qué? Lo bueno y desechar lo malo. Ahora, ¿quién puede retener lo bueno y desechar lo malo? Una persona que tiene una conexión con el Espíritu Santo. Porque es el único que nos va a convencer a nosotros si eso está bien o eso no está bien. Ese es el papel también del Espíritu Santo. Yo estaba leyendo algo que dice Marco Aurelio, por ejemplo, que es uno de los estoicos más predominantes pues de esto del estoicismo, de la historia del estoicismo hace 2000 años. Él dice una frase que dice, cita lo siguiente: no respondas desde la ira. Quien habla desde la ira termina diciendo cosas que después tendrá que cargar toda la vida. De hecho, yo enseño a través de los cursos que Dios me ha permitido también dictar, las conferencias, las charlas, los talleres acerca de gestión emocional. Enseño acerca de esto, de que no se debe tomar decisiones que serán permanentes en una emoción que es transitoria. Por ejemplo, cuando yo tomo una decisión en una emoción que es transitoria, yo tengo que estar consciente de que esa decisión es permanente. ¿Por qué? Porque si yo la tomo en la ira, ¿qué es lo que va a pasar? O la tomo muy alegre esa decisión, la decisión que yo tomé, ella va a permanecer. Pero la emoción pasó. Por eso es que siempre es recomendable, cuando nosotros escuchamos charlas de esas, escudriñarlo todo por la palabra. Ok, ¿tenemos emociones? Sí, las tenemos. ¿Vivimos por las emociones? No deberíamos. Pero ciertamente la mayoría de la humanidad, incluyendo la iglesia cristiana, vive de muchas emociones. Por eso es que la gente siempre está, tú sabes, fluctuante, buscando de un lugar en otro donde lo hagan sentir algo, donde lo hagan emocionar, donde realmente se mueva, donde esto y donde aquello, ¿no? Entonces, este Marco Aurelio, en esa filosofía, él dice que quien habla desde la ira termina diciendo cosas que después tendrá que cargar toda la vida. Ahora, la declaración no está mal. Cuando nosotros escuchamos una declaración de esta, no está mal. De hecho, es sabia. Es una declaración sabia. No tome una decisión o no hable desde la ira, porque va a ser peor. ¿Nunca les ha pasado que ustedes han hablado de la ira y usted no va a recoger las palabras que usted soltó? Porque ya se hizo. Entonces, el problema no es lo que dice, sino de dónde viene y hasta dónde puede llegar esa filosofía en nuestras vidas. Marco Aurelio lo dijo hace casi 2000 años. Los estoicos construyeron toda una filosofía alrededor de esta idea. Controla tu reacción, domina tus emociones, no dejes que el exterior dicte tu interior. Es admirable, ¿cierto? Pero es limitada. ¿Por qué? Porque el estoicismo te da una técnica. Eso es lo que hace el estoicismo, nos da una técnica, pero el evangelio nos da una naturaleza nueva, que es muy distinto a buscar maneras de controlarse, porque la herida no se sana. Porque que yo tenga de repente el autocontrol y no te diga lo que te tenga que decir, no quiere decir que eso me ha sanado realmente, quedarme callado. De hecho, eso puede convertirse más adelante en una olla de presión, ¿verdad que sí? Entonces, el estoico no responde desde la herida porque se disciplina
para no hacerlo. El creyente no responde de la herida porque ya no es el mismo que fue herido. Usted y yo no respondemos de la herida porque, por supuesto, nuestra vida transformada por el Evangelio de Jesucristo, ¿qué hace? Que ya nosotros no somos más los mismos. Jamás volveríamos a ser los mismos si el Señor realmente entró en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ya no se trata de la misma persona tratando de controlarse mejor, sino que es una criatura nueva con una fuente distinta operando desde adentro. ¿Quién opera desde adentro ahora? El Espíritu Santo. Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, él no dijo esto: esfuérzate por controlar tu lengua. Él no dijo que nos esforzáramos por controlar nuestra lengua. Él lo que dijo es que el fruto del Espíritu Santo incluye dominio propio, que es al contrario de decir controlar la lengua. No, el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Entonces, la diferencia entre estos dos, entre el estoicismo y el dominio propio que nos lo da el Espíritu Santo, ¿a través de qué? De la vida con el Espíritu, no es semántica. Es la diferencia entre producir y recibir, entre fabricar y fluir. Lo que Marco Aurelio intentaba construir con disciplina, el Espíritu Santo lo produce como consecuencia natural de una vida rendida a Cristo. O sea, no era una cuestión solamente de disciplinar la lengua, de no hablar, sino que una vida realmente rendida a Cristo trae transformación. ¿Por qué? Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, como cristianos, porque acá es el pueblo de Cristo, vemos contenidos como esos circulando entre nosotros mismos los creyentes, la pregunta es, no es si la declaración es verdadera, la pregunta es ¿cuál es la fuente? Porque puedes silenciarte por orgullo estoico o puedes perdonar porque fuiste perdonado. ¿Por qué perdono yo? Si soy cristiana, porque yo fui perdonada. No me silencia por orgullo estoico, por mantener, ¿sabes?, mi posición de que tengo autocontrol. No, soy perdonada y perdono también porque fui perdonada. Amén. Entonces, ¿qué sucede con esto? El resultado puede verse igual por fuera, pero por dentro son universos distintos. ¿Por qué? Porque el Evangelio no te pide que te controles mejor. Te ofrece una transformación que produce lo que ninguna filosofía pudo lograr. No en vano el apóstol Pablo dijo que nos cuidáramos de las filosofías huecas. ¿Qué son filosofías huecas? Que se ven muy bonitas por fuera. Definitivamente, son muy lindas. De hecho, estamos en un tiempo donde se ha mezclado la filosofía inclusive entre nosotros los creyentes. Del humanismo, del que no podemos soportar mucho, la gente tóxica hay que eliminarla, hay que sacarla de nuestro círculo y que incluso ya han habido problemas desde que la iglesia fue conformada, con personas que se conformaron iglesias y habían disputas entre ellos. Lo leemos en la primera carta a los Corintios, lo leemos inclusive en algunos pasajes también entre Pedro y Pablo, pero ellos todos arreglaron sus diferencias. ¿Por qué? Porque eran gente que sabían que ellos habían sido perdonados y ellos eran perdonadores, eran gente que tenían el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que convencía al hombre de que el orgullo no era sano y no sigue siendo sano tampoco en esta época. Entonces, nosotros también en estas épocas que vivimos también tenemos problemas entre nosotros los hermanos, pero con esas corrientes filosóficas ya tenemos una situación de que si no nos despertamos, si no nos damos cuenta, terminamos como que llamándole a lo malo bueno y bueno a lo malo, porque de una manera u otra, bueno, sí, yo te perdono, pero de lejito. Es más, si yo no fuera cristiano, ese es uno de los calificativos más usados. Si yo no fuera cristiano, vean, yo te diría a ti esto y esto y esto. Es más, si yo no fuera cristiano, ya yo me hubiese quitado la camisa y nos hubiésemos echado unos puños. Si yo no fuera cristiano. ¿Por qué? Porque no hay una convicción verdadera de una renovación de la mente, de una transformación de la mente, de una nueva identidad en Cristo Jesús, una nueva vida en Cristo y sobre todo una nueva naturaleza. Porque nosotros realmente lo que Dios nos da a nosotros a través de la persona de su Hijo Jesús es una nueva
naturaleza. Por eso es que dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está hablando de una nueva persona. Ahora esa persona tiene una personalidad. Nosotros nacimos todos con una personalidad. Desde la concepción nuestra, cromosomas que se unieron, ellos conformaron una persona que tiene una personalidad. Pero ¿qué ocurre con esa persona con una personalidad? Esa persona, cuando comienza su etapa de desarrollo, de crecimiento, adquiere un carácter. Este carácter lo adquiere ¿de quién? De los padres. En algunos casos de los abuelos o en otros casos de la calle. Pero su carácter va a ser formado también. Ahora, ¿qué sucede cuando Cristo llega a nuestras vidas? Él inmediatamente quiere que nosotros rindamos verdaderamente nuestra voluntad a Él, porque ya no es que tenemos libre albedrío, porque ahí es donde está el rollo de muchos de nosotros todavía. No es que tenemos libre albedrío, yo tengo libre albedrío, ya va, para escoger entre el bien y el mal. Yo tengo libre albedrío porque Dios me dio a mí la oportunidad de ¿qué? De yo escoger. Pero en cuanto a la naturaleza en Cristo, yo no puedo decir, yo tengo el libre albedrío de yo decidir si yo me pongo la nueva vestidura de Cristo o sencillamente yo sigo siendo lo que yo era, porque yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. ¿Qué es lo que denota eso? Una falta de transformación aquí, en la mente. Por eso es que dice la Biblia que cuando nosotros verdaderamente le entregamos al Señor nuestro corazón, ¿qué es corazón? Mente. ¿Qué es lo que sucede? Hay una metanoia, hay un cambio inmediatamente de pensamiento. Pero ¿sabes qué ocurre también a diario en nuestras vidas? Hay una metamorfosis. Tiene que ver con una transformación. Entonces no nos andamos autorregulando, ni nos andamos tampoco, ¿sabes? Como que autodisciplinando. No, yo no voy a decir tal cosa, yo no voy a gritar. No, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y como Él vive dentro de nosotros, estamos sanos. Y cuando estamos sanos, ¿qué es lo más natural que tiene que ocurrir? Mostramos el carácter recreado en Cristo Jesús. ¿Cuánto les da alegría eso? Entonces no es difícil. No es difícil porque nosotros decimos y todavía escuchamos gente decir, oye, es tan difícil ser cristiano. Claro, en nuestra fuerza sí. No voy a discutir eso con nadie porque habrá gente que nos estará viendo y dice, no, es que si fuera fácil todo el mundo fuera. Es que el problema está allí. Cuando yo me limito a pensar que no es todo el mundo el que es cristiano. Jesús vino, dice la Biblia, que Él vino a los suyos. Los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron se les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el plan es para todos. Entonces, no te limites a excluirte porque sencillamente ves los defectos del otro. Porque la renovación de la mente hace que nosotros aprendamos a ver a la gente como Dios nos ve. Eso es lo que hace verdaderamente una renovación de pensamiento. Cuando nosotros vemos a la gente como Dios la ve. Ahora, ¿cómo Dios ve a la gente? Porque ahí es donde está la interrogante también para aquellos que al tener falta de ese conocimiento, de esa sabiduría, piensa que Dios tiene la humanidad segregada. Aquí están los cristianos, aquí están los ateos, aquí están los que tienen otra conducta religiosa, acá están los que no creen absolutamente en nada, otros que creen en las estrellas, otros en el universo. No, Dios no la ve así. Dios ve a toda la gente como un potencial para cumplir su propósito. Para que se cumpla el propósito de Dios. Cuando tú te consigues con gente, que esta gente pasan por difíciles circunstancias, y de repente estas personas dicen, bueno, yo realmente no entiendo lo que Dios quiere conmigo, porque son personas que no entienden lo que Dios está haciendo. No necesitas entenderlo en el momento. Entonces tú le dices, que es lo que yo siempre le digo, Dios está cuidando de su propósito. Eso. Porque a veces la gente piensa, no, es que será que yo me voy a salvar, porque todavía no tienen esa convicción, porque es que esa convicción la da el Espíritu Santo. Nadie sin el Espíritu Santo puede tener convicción de pecado. Por eso es necesario el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, para que nos convenza de pecado. ¿Sabes por qué tanto pseudo cristiano? Aquí voy a usar esta palabra. Pseudo quiere decir que no es cristiano, que son orgullosos, que son altaneros, que son presurosos para hacer el mal,
que son inclusive engañadores, mentirosos, que son personas que siempre están tramando violencia, hablan violencia y que siembran enemistad entre la familia, hablando de la familia de la fe, porque no han nacido verdaderamente de nuevo. Porque solamente con un nuevo nacimiento nuestra mente es transformada. Comenzamos a ver a la gente como Dios la ve. Y nos sacamos ese cliché religioso que tenemos de pretender que Dios segregó a la humanidad, la separó, la sectorizó o hizo un estándar solamente de religión. Esta es la religión verdadera. De hecho, hay muchos escritores por allí que escriben cuál es la verdadera religión. Hay algunas denominaciones religiosas que ellos se autoproclaman como la verdadera religión. Sin embargo, nosotros leemos en la carta de Santiago, de uno de los apóstoles que anduvo con Jesús, hermano de Jesús, que él dice que la verdadera religión es esta. Y él habla de esto porque había mucha gente que se creía religiosa. Entonces una cosa es creerse y otra cosa verdaderamente ser. Porque ¿qué significa religión? Estar religado a algo o a alguien. Cuando yo digo yo estoy religada a alguien es porque ese alguien es mi fuente. Entonces, si yo me creo religiosa, es porque yo estoy religada a esa fuente y voy a responder según la fuente. O sea, yo no respondo según mi argumento, ni según tampoco mi pensamiento. No, yo respondo según la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La palabra del Señor. En Juan capítulo 1 lo dice, que en el principio Él era el verbo. ¿Y qué es el verbo? La palabra. Eso es el verbo, la palabra. Imagínense un escrito sin verbo. No existe. No se explica, no se entiende, no se interpreta, no se argumenta. Pero un escrito con verbo lo sustenta absolutamente todo. Y eso es lo que hace Jesús. Él es el verbo. Dice que el verbo era Dios. ¿Y el verbo se hizo qué? Carne. ¿Y qué vino a hacer ese verbo al hacerse carne? Habitar entre nosotros. Ahora bien, cuando Jesús habita en nosotros, es específico que quiere decir que su carácter es el que tiene que mostrarse en nosotros. Allí vuelvo entonces al principio. Somos formados en el vientre de nuestros padres, o nuestra madre, mejor dicho, por los cromosomas del papá y de la mamá, pero nuestro carácter no es formado sencillamente por los padres, porque ahí incluye abuelos, la televisión, los paradigmas sociales que tengamos en la época e incluso la falta de corrección también influyen en ese carácter. O sea, cuando usted escucha decir, ese niño tiene un carácter muy fuerte, ¿qué es lo que está queriendo decir esa persona? Ese niño es difícil. Pero un carácter fuerte no tiene nada que ver con ser difícil. Un carácter fuerte es el carácter de Cristo, fortalecido en el carácter nuestro. En la carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, dice la Biblia: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oye, esta palabra es fuerte. El que piense estar firme, mire que no caiga. Esa palabra la hemos titulado el baile del entendimiento, de la falta de seguridad a la mente renovada. Porque ¿qué ocurre con ese versículo para muchos? Es un versículo de señalamiento. Que se cree que esté firme, que vele para que no caiga. Pero más que un versículo de señalamiento, es un escrito de precaución. Siempre lo digo, nuestro Dios es un Dios preventivo. Es preventivo. Mire, antes de cualquier caída nuestra, ya Él nos los advirtió. Antes. Por eso es que la Biblia enseña que antes de la caída está el orgullo. La caída precede al orgullo. No que me caí y me volví orgulloso, no. Estaba orgulloso y terminé cayendo. Por eso es que
En los Proverbios dice, en la versión de traducción del lenguaje actual, me gustó mucho esta traducción, Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19, porque esto muestra conducta humana, esto no muestra la conducta del espiritual o del hombre espiritual. Pues usted y yo somos hombres espirituales, ¿sabía? Que usted y yo somos seres espirituales y que tenemos que mostrarnos como tal. Vea lo que dice. Hay 6 clases de gente. Vean, me gusta esto. Y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. Dice, y Dios no soporta a todo el mundo, ama a todo el mundo, pero hay conductas que Dios no las tolera, no las acepta. Tomemos conciencia con esto. Dice, la gente orgullosa, en primer lugar, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares. ¡Wow! ¿Qué son conductas? ¿Qué son esto? Conductas, diga, humanas. Ahora bien, como el título de nuestro mensaje de hoy tiene que ver con esa falsa seguridad que muchos tenemos de sentirnos seguros, ¿no? En nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Incluso yo ayer compartía con una persona y le dije lo siguiente. Hay situaciones en la vida de las cuales nosotros no nos tenemos que poner a resistir. Por ejemplo, la Biblia enseña, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, verso 7. Pero hay algunas situaciones en las cuales nosotros nos ponemos a resistir. ¿Cuál es esa? La tentación sexual. Ahí es que no es que yo tengo que probarme a ver si yo resisto. No, allí que me manda a hacer la palabra, huir. Porque de lo contrario yo estaría teniendo una falsa seguridad. ¿Cuál es esa falsa seguridad? Yo puedo. Yo esto lo puedo soportar. Yo esto lo puedo aguantar. No, ya yo estoy fuerte en el Señor, ya yo soy maduro, lo que explicaba yo la otra vez. Ya yo soy maduro. No, esto no se trata de madurez espiritual. Esto se trata de astucia. Porque una de las cosas que hace el Señor en nuestras vidas también cuando nosotros renovamos la mente es volvernos astutos y sagaces. Cosa que no fuimos. De repente teníamos malicia, que es muy diferente a la astucia. Porque malicia y astucia es completamente distinto. Malicia es maldad, es como un término que utilizan mucho en el derecho. Piensa mal y acertarás. Nosotros pensamos bien y nos va a ir bien, porque eso es lo que dice la Biblia. Nosotros debemos condicionarnos a la palabra. Pero la sagacidad y la astucia es ver muchísimo más allá. Por ejemplo, si ya yo fui tentada una vez en el área sexual y caí, yo voy a probar otra vez a ver si ahora sí estoy fuerte. No, sencillamente ya yo sé dónde caí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Huir. No es creerme más fuerte. No, ya yo sé que ahí es donde está el problema. Cuando nosotros nos autopercibimos como que sabemos tanto, que es donde dice la Biblia también que no nos hagamos sabios. ¿En qué? En nuestra propia opinión. Dice que no nos confiemos en nuestra prudencia, sino más bien que nos confiemos ¿en qué? En el Señor. Porque Él es el que todo. Porque Él es el que todo. Bien, entonces, esta palabra nos confronta con la fragilidad humana y el peligro del exceso de confianza que muchas veces nosotros tenemos. No en el Señor, en nosotros. Porque no es un exceso de confianza en el Señor. ¿Usted se imagina si usted y yo tuviéramos exceso de confianza en Dios? Ay, sería estupendo, ¿verdad que sí? Señor, no tengo esto, pero tu palabra dice que todo el que cree en ti jamás será defraudado. Señor, hoy no estoy viéndolo naturalmente, pero tu palabra enseña que la fe es la certeza y la convicción de lo que se espera, pero que no se ve.
Es un exceso de confianza en Dios. Pero el exceso de confianza en nosotros mismos es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Mire aquel que se cree. No dice que está, dice que se cree, que está firme, que vele para que no caiga. Ahora, ¿qué es lo que hace esta palabra? Confronta nuestra fragilidad humana. Esta palabra también nos habla acerca de lo que es imperativo conectar esta advertencia con una solución activa. Ahora, la clave de esta estabilidad se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y es el capítulo o el versículo preferido mío, honestamente. Sabes que todos nosotros tenemos un texto favorito, ¿verdad? El mío, el favorito es esto. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra, y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Cómo vive quién? Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Diga, la manera de ser y de pensar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo voy más adelante, me está diciendo el mismo escritor de esta epístola o de esta carta a los romanos, no se conformen a este siglo, sino que renueven su mente para que puedan comprobar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces salimos de la seguridad falsa y entramos verdaderamente a la renovación, que tiene que ver ¿con qué? Con una verdadera transformación. Mente renovada, vida transformada. Acuérdese de eso todos los días. Mente renovada, vida transformada. Entonces, cuando nosotros no nos conformamos a este molde de este mundo, sino que somos transformados por medio de esa renovación de nuestro entendimiento, ¿qué es lo que sucede? Que al unificar ambos principios, descubrimos que el verdadero equilibrio no nace de la rigidez de una falsa seguridad, sino de la flexibilidad de una mente en constante metamorfosis. Nuevo nacimiento, nuevo cambio. Hermano, nosotros todos los días deberíamos tener esa comunión con el Espíritu Santo y levantarnos en la mañana, todas las mañanas. Renueva mi mente, Señor. Esa canción de Marcos Witt, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Es una condición de rendición. Porque el Señor quiere todo para nosotros, todo lo mejor, todo lo bueno. Por eso es que dice la Biblia, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Me encanta esa palabra, perfecta. No está hablando de correcta. Está hablando de perfección. ¿Por qué? Porque es cuando se une el cielo y la tierra. Por eso es que cuando la Biblia dice, hágase tu voluntad, así como es hecha en los cielos y en la tierra. ¿Por qué cree usted que nosotros, los cristianos, tenemos una dimensión espiritual? Que no teníamos sin Cristo. Cuando la identificamos, por supuesto, ¿no? Estamos sentados juntamente con Cristo, gobernando desde los lugares celestiales. ¿Dónde está usted gobernando? En los lugares celestiales. ¿A la derecha de quién? Y esto no habla de que somos dioses, ni que somos una pequeña deidad. No, no. Somos los hijos del Padre Dios. Porque hay corrientes doctrinales bien falsas y enseñadas dentro del cristianismo, donde la gente se hace súper... pudiéramos utilizar la palabra, es el exceso de confianza, es que se cree en sus fuerzas, que es todo lo que le reclame el Señor se lo da. Reclámale al Señor. Incluso hay gente que por años, incluso yo recuerdo que una vez yo repetí, porque a veces terminamos cuando no estudiamos la Biblia, repitiendo lo que otros repiten porque a nuestra alma le agrada. Porque a nuestra alma le agradan cosas como esa. Reclámale a Dios. Si tú le diezmas a Dios, tú le tienes que reclamar. ¿Quién le tiene que reclamar algo a Dios aquí de los que estamos aquí sentados? A ver, ¿a cuántos le mataron los hijos todos en un día? ¿Ah? ¿Cuántos de los que estamos aquí perdieron todos los bienes en un solo día?
Le salieron llagas. Le llegaron los amigos, sus amigos, porque si eran sus amigos, no es que no eran sus amigos, pero ya estaban funcionando en la dimensión alma. ¿Acaso hiciste algo, Jo, para que el Señor te haga eso? Seguramente hiciste algo, Jo, y no te acuerdas. Ellos estaban buscando ayudarle. Oye, ¿será que tiene una puerta abierta, Jo? No tenían puertas abiertas. Pero aún así, todas las palabras que él decía, Dios no se las respondió. Entonces, si ya yo tengo un ejemplo bíblico, que Dios no le responde al hombre quejas, sino que responde es oración, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo que dejar de quejarme y comenzar a operar en esa dimensión espiritual. Todo lo que el Señor dice que hará, lo hace. Yo no tengo que buscar entenderlo todo. Mire, yo cuando comencé a caminar con el Señor, yo me acuerdo, yo tenía unos pleitos bíblicos. No eran debates, eran pleitos. Porque a mí cualquier pregunta que me hacían, yo quería darle respuesta a todos. ¿Y por qué tal cosa? Por esto, por esto y por esto. Es más, yo era la que ni siquiera tenía verdaderamente el conocimiento y peleaba y argumentaba con quien tenía mayor conocimiento, pero no tampoco para predicar en amor, sino para contender conmigo. Y yo me echaba unas agarradas. Y le decía, no, porque es así, porque la Biblia lo dice. Es más, yo no creo en eso, porque si la Biblia no lo dice, yo no lo creo. Y cosas que sencillamente no. Dice que el Señor no, todo no está allí. La Biblia es un resumen. No le podemos cambiar, no le podemos quitar, no le podemos añadir. Está bien todo esto. Pero lo que no podemos hacer nosotros tampoco es dudar de las fuentes. ¿Quién inspiró la Biblia? Porque sería el exceso de confianza. No, es porque... Entonces, si vamos a tener un exceso de confianza, ¿sería qué? A Dios. ¿Sí? ¿Qué les parece eso? Ahora, vamos a ver el peligro de la rigidez y la falsa firmeza. El tropiezo ocurre casi siempre, no está diciendo siempre, no estoy diciendo que siempre, cuando dejamos de mirar al cielo, cuando una persona, cuando un individuo se declara rígido bajo su propio término, se vuelve rígido. ¿Verdad que sí? Es una cosa así. No sé, creo que aquí yo lo he compartido algunas veces, pero agarra una persona que está rígida en el cuerpo. Eso no. Así. Bueno, yo tuve una oportunidad una vez que estaba pequeña y Dios me permitió verlo. Un hombre que fue calcinado, se calcinó, se quemó por completo. Cuando apagaron el fuego, yo fui, ¿saben los niños curiosos, verdad? Tendría yo como 8 o 9 años. Salí corriendo a ver qué era lo que había pasado, olía carne y todo lo demás. Y yo pude visualizar que habían cosas rojas dentro, que eran sus órganos, que no habían sido tocados por el fuego, pero todo lo demás era blanco. Era todo el esqueleto, blanco con ceniza, ¿no? Porque se había calcinado. Y algo que me pareció impactante, a ese hombre le tuvieron que picar este brazo, porque él, al parecer, estaba haciendo un esfuerzo físico para salir de la casa donde estaba quemándose y fue en vano, no pudo salir. Y cuando a él lo iban a colocar en el ataúd, no lo podían colocar por la forma como había quedado, él había quedado algo así, ¿no? ¿Sabe? Entonces lo picaron y fue que pudieron organizar el cuerpo. Eso es rigidez. Mire, hay gente que está tan rígida, que está desmembrada inclusive del cuerpo de Cristo, porque ya dejó de pertenecer al cuerpo de Cristo hace un poco de tiempo y tiene una falsa seguridad. Explicándoselo de esta manera. Tiene una falsa seguridad. Como cuando la persona, yo creo en Dios, a mi manera. Yo no creo en cura, yo no creo en pastor, yo no creo en iglesia, yo no creo en esto, yo no creo en aquello. Mis hijos, vean, cuando la palabra del Señor dice que el Señor desea que nosotros, que Él desea que a nosotros nos vaya bien, que nosotros seamos bendecidos en el campo, en la ciudad, en todo lugar, si atentamente oyéremos la voz de Dios y pusiéramos por obra sus mandamientos. ¿Y un mandato divino qué es? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en esto se resume la ley y los profetas. Porque si usted lee la ley realmente y ve los profetas y toda la profecía, todo era en base a ¿qué? Amar a Dios y amar al prójimo. Todo estaba fundamentado. No mates, no robes, no adulteres, no codicies, no levantes falso testimonio, guarda el día del reposo para descansar. O sea, todos estos mandamientos están allí y los resume el Señor Jesucristo
en los dos, que los estaba simplificando. Estaba diciendo, quien ama a Dios se va a amar a sí mismo, y quien se ama a sí mismo ama a su prójimo. Por eso es que la nueva naturaleza en Cristo tiene que ver con ¿qué? Diga, con transformación de pensamiento. Miren, no es cambio de ropa, no es cambio de religión, no es cambio de ciudad, no es cambio de nombre, no es tapar todo aquello que nosotros hicimos malo porque no queremos que nadie sepa lo que nosotros fuimos. No, no se trata de lo que hicimos, se trata de lo que Dios hace en nuestras vidas. Mire, hay gente cristiana que a estas alturas del partido, hablando nosotros ahorita del partido, chicos, tienen unos pleitos en su casa, pelean en su casa, golpean a sus cónyuges, maltratan a sus hijos, maldicen al vecino, piden prestado y no pagan, y hacen tantas y tantas barbaries. ¿Producto de qué? De la falta de una verdadera transformación. Y por eso es que algunas personas dicen, no creo en esto, pero esas personas que dicen, no creo en esto, puedo decirte algo hoy. Esa es tu decisión, pero tenemos que estar en cuenta toditos de que al Señor le agrada que hagamos las cosas como Él quiere, no que nos estemos fijando en lo que los otros hacen. Porque ahí es donde dice, mire aquel que se cree que esté firme, que vele para que no caiga. O sea, yo no soy como este, yo no hago lo que hace el otro, pero al final de cuentas yo no tengo una seguridad en Cristo. La seguridad está en lo que yo creo que yo hago. Y eso es efímero. Todas esas cosas un día también dejarán de ser. Continuamos. Bien, ahora, el tropiezo ocurre casi siempre cuando dejamos de mirar al cielo, ¿verdad? Cuando los individuos se declaran seguros bajo sus propios términos. Ahora, adopta de manera inconsciente, estos que entran en esa rigidez, los patrones conductuales y los moldes de su entorno. O sea, ese siglo, ese sistema del cual el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Roma, que no se amolden a ese siglo. Ahora, esta mente no renovada opera bajo premisas de autosuficiencia, de orgullo y ceguera ante las propias debilidades. Es como aquella mujer que estaba lavando su ropa y siempre que ella lavaba su ropa, ella se quedaba observando cómo esa ropa le quedaba blanquita, bellísima. Era un color impecable ante sus ojos. Pero ella miraba por la ventana a la vecina del frente y esa ropa estaba súper curtida, sucia, y decía, ¡qué vecina! Esa vecina lava malísimo, esa ropa es curtidísima. Ay, yo no me imagino que mi marido salga a la calle vestido así. ¡Qué vergüenza! La gente no va a hablar mal de él, va a hablar es mal de mí. Porque dirá la gente, ay, ¿qué tipo de mujer es esa que ni le lava la ropa al marido? Resulta que un buen día ella decidió pararse y lavar todo, ¿sabe? Como cuando nos levantamos y queremos echarle agua a todo. Ese día decidió lavar hasta las ventanas de su lavandería. Cuando lavó las ventanas de la lavandería, la vecina había lavado ese día la ropa también. Y vio la ropa de la vecina impecable. Impecable. Pero ella no dijo, wow, mi vidrio estaba sucio y por eso fue que yo vi la ropa de la vecina sucia. Dios aprendió de mí la vecina, ahora sí aprendió a lavar su ropa. Bueno, hoy le estoy cambiando la historia, ¿no? Pero concuerda con esto que estamos hablando hoy. Porque así muchas veces actuamos nosotros. No reconocemos que el problema no está fuera, sino que está dentro de nosotros. Por eso es que cuando hay una mente renovada, no hacemos lo que hacen los estoicos. No voy a decir nada, no me voy a disciplinar para ello. No. Hacemos lo que dice la Biblia. Renovamos nuestra mente por la bendita palabra del Señor. No nos conformamos a este siglo o a este sistema donde nosotros vivimos, sino más bien somos transformados, somos renovados constantemente. Ahí sí podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. Entonces esa falsa confianza o ese exceso de confianza no es nada más de aquellas personas que caminan con una actitud que ignoran el escenario de la vida, que es dinámico y es cambiante, y se confían de su conocimiento pasado y se niegan a aprender. Se niegan a aprender. Por eso es que todos los días necesitamos renovar la mente.
por la palabra del Señor, por pensamientos de paz, pensamientos de bien. Yo me imagino que el apóstol Pablo, con todas esas cantidades de dificultades, él cada vez que se levantaba decía: una sola cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás, prosigo al blanco, que es Cristo Jesús. Una cosa, solamente una sola cosa hago. Él no decía: voy a hacer 2 o 3. Por ejemplo, yo le pudiera decir a usted: bueno, hoy les voy a dar una enseñanza, una palabra, 7 tics para que usted renueve la mente. Ya con el segundo tic ya se le olvidó que era lo que tenía que hacer. Una sola cosa haga, una sola cosa, dejando todo lo que queda atrás. ¿Qué quiere decir esto? Revestirnos de la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, una nueva vida. Una vida cristiana, una vida de piedad, una vida de compasión, una vida de amor. Mire, a veces hay gente que nos ve a nosotros a través del TikTok. Yo le dije a algunas personas que me escriben, ¿no? Que me escriben directamente: ay, pastora, tuve una pelea con una persona que dijo que usted, que tal, que no sé qué, no, por allí. Deja de estar peleando, amor, esa gente están ahí, esos haters están ahí. ¿Para qué? Para ellos buscar desenfocar al que quiera aprender. Ese tipo de personas que se creen sabios en su propia opinión. De hecho, hubo una que escribió: me gusta cómo habla, pero no me gusta cómo se viste. No importa, obvia la vestimenta. Enfócate en el crecimiento de tu ser interior. Eso nos pasa a nosotros también. Cónchale, me gustó esto, pero no me gustó aquello. ¿Verdad que sí? Ay, me gustaría esto. Lo que pasa es que yo quisiera hacer esto. Es que acá no se trata de lo que yo quisiera. Se trata de la voluntad de Dios, que Dios quiere. Por eso cada vez que nos levantemos: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga realmente? Ayer nosotros salimos del servicio, me fui a almorzar, llegué a la casa a las 3 de la tarde, a las 5 tenían una reunión con una familia que nunca habían escuchado de Dios. Tremendo. Y uno dice: a estas alturas uno puede tener gente que no ha escuchado de Dios. Sí, que quizás oyeron en algún lado, pero nunca escucharon atentamente la voz del Señor. Qué distinto a oír y escuchar. Muy distinto. Y estuvimos en esa casa hasta las 7 de la noche. Porque decidimos verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Creo que esto de lo que está pasando en Venezuela ha despertado a la iglesia de Cristo que estaba dormida. ¿A qué? A seguir ganándole las almas a Cristo. A seguir predicando el evangelio de Cristo. Porque los tiempos que se avecinan son peores. No son mejores, son peores. O sea, para aquellos que, no, y hay paz, no, y viene guerra. Es más, la guerra se volvió a encender por allá en el Medio Oriente otra vez. Ucrania hoy se declaró que ya no tenía cómo contrarrestar los ataques de los drones y los misiles que los rusos le están enviando. 40 drones, no sé cuántos misiles, ayer y hoy. En Irán, yo creo que los americanos pensaban que esta gente no estaba preparada. Esa gente tenía armas y armas y armas. Entonces, los tiempos que vienen son peores, mis hijos. ¿Pero qué? Pero el que le dice al Señor: tengo exceso de confianza en ti, no en mí, estará seguro. ¿No le gusta esa idea? Yo tengo esa idea bien clara. Porque sea que yo viva o sea que yo muera, soy del Señor. Y eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Que para nosotros el vivir y el morir en Cristo es ¿qué? Ganancia. No es pérdida. Es ganancia. Ahora, aquellos que, como tienen un exceso de confianza en su autosuficiencia, por eso es que están asustados, por eso es que, ay, gracias a Dios no estaba en el terremoto, ay, que si hubiese sido a mí, ay, me da algo, ay, yo me muero. Ven, ahí es donde está el problema nuestro. Por la falta de renovación, ¿dónde? Hay un chamito, Aarón, 16, 17, no sé cuántos tiene. Aarón esta semana se ha hecho viral porque él fue, después de 102 horas, creo que fue, rescatado. ¿Saben de ese muchacho, Aarón? Ese está predicando bellísimo, ese está contando su momento. Y él dijo algo: todo lo material, o sea, yo perdí todo lo material, dijo, pero una sola cosa no perdí: mi confianza en el Señor. Qué tremendo. Porque él pudo morir allí, pero él no perdió su confianza en el Señor. De hecho, él cuenta que él, cuando vio morir a todos sus compañeros que estaban allí con él, que fue donde él quedó, porque él estaba en un edificio de un amigo, él no estaba en su casa. Y él comenzó a bajar, sabe, buscar, pero ahí todo se vino encima y cayeron varias personas junto con él, que quizás no eran ni sus amigos, pero él todos los vio morir. Y llegó un momento que le dijo al Señor: Señor, llévame. O sea, no permita que yo pase por tanto sufrimiento y tanto dolor. ¿Sabes cuántas horas llevaba ya ahí metido?
pero aún así el Señor, cuidando su propósito, lo sacó. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque allí hay una metanoia, hay una transformación. Quizás ese muchacho no estaba predicando como está predicando ahora, porque tenemos una debilidad en nuestra juventud. La juventud, como no está estudiando la Biblia, como no está orando, las decisiones que toma son basadas en este sistema mundano. Por eso es que la Biblia enseña en el Salmo 119, ¿con qué cuidará el joven su camino? Guardando la palabra de Jehová. O sea, es la única manera. Amén. Entonces, es allí donde ese exceso de confianza o autoconfianza en sí mismo es la que lleva a la gente a una caída. ¿Por qué? Porque ese esquema de falsa firmeza no es una posibilidad, sino una consecuencia matemática inevitable. 1 más 1 son 2 y punto. Ahí no hay que buscarle ningún otro tipo de resultado. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la renovación mental como el nuevo eje del equilibrio? Para evitar la caída debemos cambiar el sistema operativo de nuestra mente. La transformación mencionada en el texto bíblico apela al término griego metamorfosis, que sugiere un cambio radical y un cambio orgánico de nuestro ser interior. Esto es un cambio radical. Vean, ayer nosotros estuvimos, ayer fue super full, ¿vale? Nos invitaron a una fiesta de cumpleaños y llegamos primero y nos pusimos a jugar un rato allí bingo y jugamos allí en una mesita de pool. Estábamos solos y la pasamos súper chévere. Ya después llegaron la gente, yo no había conocido nunca ese salón, un salón que es como una discoteca, y era la bulla y las luces y todo lo demás, y habían cócteles y alcohol y bebidas de todos lados. Yo siempre lo he dicho, a mí me gusta la cerveza, usted lo sabe que sí, pero que me guste no quiere decir que lo tengo que hacer porque es mi gusto, no, es porque sencillamente cuando tengo el control, el autodominio, el dominio propio, que es lo que da el Espíritu Santo, yo sé elegir entre lo bueno y entre lo malo y punto, y eso es lo que hace la diferencia. Un vinito, pastora, no quiero. No. Cuando salimos de allí, que vamos al baño, le digo al pastor, qué rico se siente, ¿sabes? Cuando tú no te comparas con uno más del montón, cuando usted no entra en ese sistema de socializar, cuando usted dice, ya va, que yo viva en el mundo no significa que yo pertenezco a este sistema del mundo. Y el pastor me dice, eso me agrada, amor. Porque esa es la verdadera libertad, en saber escoger entre lo bueno y entre lo malo. Ayer fui a Mayú, por cierto, les recomiendo el restaurante muy bueno. Y la persona que me invitó pidió una piña colada. Y yo recuerdo que hace años, creo que fue después de 15 años de yo no haber tomado alcohol, porque cuando yo comienzo a caminar con el Señor, yo era una alcohólica. Cuando comienzo a caminar con el Señor, pasé 15 años sin probar una gota de alcohol. Después me voy a Margarita y con la cuestión de la piña colada, se coló el alcohol por allí. Y ya después uno como que se va, ¿sabes? No, lo que pasa es que yo soy madura ya. Ya yo no me emborracho, ya yo no hago esto, ya yo no hago aquello. Autoconfianza o exceso de confianza. Me creía firme. Ahí estaba yo, me creía firme. Y resulta que ayer cuando estuve allá, le dije al muchacho que nos atendió, por favor, yo quiero una piña colada, pero la mía que no tenga alcohol. Se siente sano, se siente en libertad. No quiero decir que con el que esté tomando hoy le esté juzgando, le esté cuestionando. No, tiene que llegar un momento en nuestras vidas donde nuestra mente realmente sea transformada. Nosotros somos cristianos y los cristianos tenemos que tomar en cuenta que hay palabra de Dios para todo en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que si yo fui sacada del alcoholismo yo voy a volver otra vez a beber alcohol porque sencillamente yo me siento fuerte? O que una persona diga, bueno, yo nunca fui alcohólico, pero entonces yo me doy la libertad ahora de tomarme 10, 15 cervezas porque yo nunca fui alcohólico. Y se lo decía a mi hija ayer con respecto a eso de, no, es que es una copa social. Yo ya déjate el cuento de porque así comienzan los alcohólicos. Todo es por la presión social. Así que se comienza. Ningún alcohólico comenzó un día tirado en una esquina de una calle. Toda esa gente eran profesionales. De hecho, conocí acá en Santa Elena un guardia nacional que le decían el maracucho, no sé si lo recuerdan, que ese pobre hombre andaba por la calle ya en un estado de indigencia y él fue un guardia nacional que salía quizás todos los fines de semana y bebía alcohol. Y ya después no eran los fines de semana, ya eran lunes, martes, miércoles y hasta que fue echado de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué?
porque sencillamente no tuvo dominio propio. Entonces, hay situaciones en nuestras vidas, mis hijos, que solamente, verdaderamente, cuando esa reestructuración completa hace que nuestros pensamientos tengan filtros y nosotros podamos verdaderamente escoger qué se queda y qué no está bien. Amén. Ahora, renovar el entendimiento implica cuestionar nuestra certeza. Hay que cuestionarla. ¿Es realmente esto que voy a hacer es correcto? ¿Esto me va a producir bien? Este negocio que voy a hacer, porque ahí entra también, porque cuántas veces nos metemos en unos negocios todos, o agarramos y salimos de fiador de alguien, estamos después metidos en problemas, y la Biblia nos enseña que no lo hagamos. Pero como tenemos exceso de confianza en nosotros, ahora, una mente renovada desarrolla un nuevo sentido del equilibrio. Ya no depende de las circunstancias externas ni de la aprobación del entorno para mantenerse en pie. Aquí me gusta mucho la palabra también, o la frase que dice el apóstol Pablo. Él dice que si él verdaderamente buscara agradar a los hombres, él no fuera entonces un servidor de Cristo. Entonces no busco agradar al hombre, sino busco agradar a Dios. Y aquí recuerdo mucho a un predicador cuando él cuenta que su papá consumía muchísimos cigarrillos, muchos. Y él también con su papá cuando él no era creyente. Y un buen día el Señor se encuentra con él y hay una transformación en su mente. El Espíritu Santo le quita el cigarrillo, o sea, lo ayuda pues a vencer toda esa adicción. Y su papá, él viene de visita un tiempo, entonces el papá le dice, hijo, vete un momento allá y me compras en el abasto una caja de cigarrillos. Y él llegó en ese momento y tuvo una batalla interior. Lo hago porque yo honro a mi papá, yo voy y se la compro para hacerle caso, porque yo tengo que honrar a mi papá, él en su mente, ¿no? Y de repente dice, ya va, pero ese filtro que hace la transformación y la renovación de la mente, ya va, yo no lo consumo, yo no lo tengo que ir a comprar. Y que los papás, lo siento mucho, te amo, pero no te puedo ir a comprar los cigarrillos. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Vas a quedar qué? De repente en algunas oportunidades como ridículo, como alguien que es obsoleto, como alguien que es irrespetuoso a las creencias del otro. Pero una cosa es que yo respete a que yo comparta lo que hace el otro. Y aquí yo tengo que ser bien coherente, porque eso es lo que nos da a nosotros verdaderamente la firmeza y la identidad de quienes somos nosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sería muy bueno ponernos de acuerdo con eso. Porque eso nos va a ayudar a alivianar muchísimas cargas que nosotros andamos cargando. ¿Por qué? Porque no queremos quedar mal con la gente. No queremos que la gente se ponga brava. No queremos que la gente diga que nosotros somos mala gente. No, hay momentos en nuestra vida que la gente va a hablar de nosotros mal. Pero la Biblia para todos nos da una respuesta. Dice que nosotros debemos alegrarnos cuando nos vituperan, cuando hablan mal de nosotros, mintiendo. Tenemos que alegrarnos más bien, no entristecernos. Pero ¿cuántas veces nos entristecemos más bien? Cónchale, vale. Y entonces como tenemos esa falta de confianza en Dios, oye, yo no le debía haber dicho tal cosa. Y entonces pasamos todo el día en esa rumiación de pensamiento. Yo le debía haber dicho fue esto. Y buscamos hablar y hablar y hablar y decirle más cosas para tratar de arreglar lo que creemos que esa persona no nos entendió. No lo va a entender y punto. Hay gente que sencillamente nunca va a entender tu transformación. Entendamos eso hoy nosotros, eso sí lo tenemos que entender hoy. Hay gente que no va a entender nuestra transformación. Hay gente que no va a entender cómo ya a nosotros no nos gustan sus chismes, no nos gustan sus chistes de doble sentido. Hay gente que no va a entender cómo a nosotros no nos gusta que nos metan en problemas de negocio, chimbo. Hay gente que eso no lo va a entender, pero no importa. Tranquilo, que el Señor ya venció al mundo. Para usted y para mí que de repente, oye, se va a acabar el mundo. No, el Señor ya lo venció. Amén. Ahora, el que esté seguro, vele que no caiga, es un llamado entonces ¿a qué? A la prudencia. Pero la renovación de la mente es la herramienta que hace posible esa prudencia sin apagar la alegría del movimiento, que nos mantengamos también en movimiento, porque no es tampoco que nos quedemos rígidos ni estáticos, porque no podemos navegar un mundo en constante cambio con una mentalidad estática y anticuada también. No, lo que pasa es que yo soy así, yo creí así y así yo me quedé. No, renueve la mente, no se conforme a este siglo, a este mundo, a este sistema perverso. Pero van a haber situaciones que usted y yo no las vamos a poder impedir. Y de hecho el Señor no lo hizo.
Hay culturas, por ejemplo, en África, donde las mujeres, las señoras, andan sin sostén, ¿sabía? Y los misioneros que van a evangelizar, ellos ven a las mujeres sin nada arriba, pero a las señoras que ejercen la prostitución se tienen que vestir, porque quien compra un producto quiere destaparlo él. La cultura nuestra es que quien no exhibe, no vende, pero en esas culturas es diferente. Entonces, los misioneros que van a lugares como eso, ellos van a evangelizar mujeres sin término, que si el pantalón, que si la falda, todavía con un sistema, oye, limitado a que ni siquiera fue Dios el que lo dijo, fue el hombre que lo dijo. Por eso hay que buscar la fuente. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Ah, sí, pastora, la palabra dice que la mujer no debe usar ropa de varón y el varón ropa de mujer. ¿Qué ropa usaban en ese tiempo? Todos usaban batonas. ¿Cuál era la diferencia? No sé, pues no vivía en esa época. Tendría que buscar también la historia, ¿no? Pero alguna diferencia tenían que tener para que les dijera eso, no se pongan ropa de hombre y ropa de mujer. Pero nosotros tenemos ahorita todavía una gente que predica a Cristo por contienda, pendiente de la falda, pendiente de esto. Mira, yo vi hoy una imagen que ahora me dio fue tristeza y pena ajena. Así sí se visten las siervas de Dios, no como la iglesia del pastor fulano de tal, y nombraban hasta el pastor. Y bendito sea el Señor. O sea, qué tristeza. Ahí no hay renovación de mente, hay una mente pútrida, marcada por la mentira, marcada por las 6 cosas que el Señor aborrece, inclusive hasta una 7ª, por el orgullo, por la arrogancia, por la soberbia, por tramar el mal, por la violencia y por generar discordia en la familia. Somos la familia de la fe. Yo siempre lo digo, nosotros somos una sola familia en Cristo. Para aquellos que todavía tienen el rollo que católico, que no sé, mire, hay una sola sangre que nos une a la sangre de Cristo. Y esa es la que nos hizo hermanos y nos hizo familia. Y todo aquel que confiesa el nombre del Señor será salvo. No puede venir a este lugar, no puede ir a otro lugar, pero el que confiesa el nombre del Señor será salvo. Eso está escrito. ¿Quién contiende contra eso? ¿Quién de nosotros nos ponemos a pelear con el Señor? No recibieron doctrina, no se hizo tal cosa, no pasó por el catecismo, no se hizo, no me acuerdo cómo se llaman los cursos que les dan a los evangélicos para bautizarlos, catequemo, no recuerdo el nombre, pero tienen un curso también. ¿Ah? No, eso es la iglesia católica, confirmación eso. Los evangélicos tienen también un cursito por ahí que ellos dictan para enseñar doctrina y esto. Mire, la verdadera doctrina es el amor. Y el Señor trae transformación. Porque ¿quién certifica que una persona que baja de las aguas es transformada? Si no hay verdaderamente una disposición de que Dios transforme su pensamiento. Testimonio no es ropa, mis hijos. Yo tuve una chica una vez en la iglesia triste. Tenía 10 años metida en una iglesia de esa. Y no la habían bautizado. ¿Por qué? Porque no da testimonio. Yo, ¿cuál era el testimonio necesario que tenías que dar? Tenía que ponerse las faldas hasta los tobillos. Yo, por favor. Y una cosa tremenda y de verdad, qué triste que tenga que decir esto. Pero yo tengo 26 años viviendo con el mismo hombre y ese señor no se da cuenta el día que yo me maquillo la ceja. Y haya pastores de esas denominaciones que se dan cuenta cuando una hermanita se saca la ceja. Ahí no hay renovación de mente. Ahí lo que hay es un ¿qué? Gente que vive en esclavitud. Y qué triste, porque la gente esclava no puede adorar al Señor. Por eso es que el salmista David dijo, Señor, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda adorarte. Imagínate, gente encarcelada en el alma. Gente que está sumergida en la tristeza, en la depresión, porque tiene exceso de confianza en sí mismo y no en el Señor. Y para cerrar, la verdadera firmeza no pertenece a quien cree sabérselas todas, sino a aquel que con humildad renueva su mente cada día para permitirle al Señor que le haga una nueva persona todos los días. Todos los días. Recordar esto, la nueva identidad en Cristo nos la dio el Señor. Yo bendigo sus vidas, doy gracias a Dios por que nos permite
reunirnos y enseñar esta palabra, y para todos aquellos que estuvieron también allí conectados, muchas bendiciones para ustedes. Espero que cada día el Señor siga bendiciendo sus vidas abundantemente y siga haciendo en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Y recuerda que quien oye la voz del Señor y hace lo que el Señor le pide, esa gente va a ser prosperada. Les amo y les bendigo, mis hijos. Gracias por estar acá. Bendiciones.